Cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Acá presentándoles más reseñas de libros, les saluda Ivo Hernández y tenemos hoy un excelente texto. La verdad es que el libro que nos ocupa hoy sería injusto tratar de compactarlo en esta media hora que solemos dedicarle a cada uno de los textos que mayor o en mejor manera pues lo merecen. El caso es que hoy tenemos uno de esos libros que en sí mismo pudiera dar para diversas conversaciones, porque a pesar de que no es muy extenso, es un libro que escasamente debe tener unas 200 y tantas páginas, no, ni siquiera, 190 páginas. Es un libro que se puede decir que es un condensado de conocimiento y de diversas ideas. Lo presenta un autor que ha escrito pocos libros, pero cada uno de los libros realmente es sólido. Sólido en sus ideas, sólido en su presentación. Lo mejor que se puede decir es que casi no parece un académico quien lo ha escrito, porque realmente la enjundia intelectual es muy poderosa. Estamos hablando de Mark Lilla. Y estamos hablando de su texto Los pensadores temerarios, los intelectuales en la política. Y por favor, no olvidar, también tiene la introducción de Enrique Krause, el pensador mexicano, escritor, historiador, que nos ha provisto también de excelentes textos. Y en este caso hace una introducción en donde presenta a Mark Lilla de frente y de perfil muy exactamente y muy adecuadamente en torno a las ideas que se dan aquí. Vamos a entrarle al texto como podamos. Repetimos, es un texto vasto, es un texto complejo y va seguramente a quedarse muchas cosas por fuera, van a quedarse elementos, ideas y todo, pero vamos a tratar de agruparlo. ¿Quién es Mark Lilla? Mark Lilla es un profesor en los Estados Unidos, es un hombre que se preocupa y es uno de los que ha tratado de fundamentar el término de la tiranofilia. Él se preocupa justamente de eso. ¿Qué es la tiranofilia? Para decirlo en corto, ya la vamos a buscar su definición, pero para decirla en corto es esa afición absolutamente absurda e ilógica que no logramos explicarnos muchas veces, que tienen intelectuales de renombre, personas que tienen una obra en un sentido, sean filósofos, sean diversos pensadores, una atracción por la tiranía, por las soluciones autoritarias o totalitarias. Esa afición que no logra explicarse y que se ve en sus ideas, no dice, pero ¿cómo puede este hombre o esta mujer que tenía esta claridad de pensamiento en un sentido tal, cómo puede entonces plegarse a las sinvergüenzuras o a las criminalidades o los crímenes, hechos por cualquiera de estos tiranos, etcétera, etcétera, que son muy inferiores en su capacidad intelectual a lo que pudiera ser la obra de estos sujetos? Esa es una cosa que se puede decir así brevemente, pero tratar de explicarla, tratar de ponerla en blanco y negro y buscarle una coherencia argumentativa es difícil y es a lo que se ocupa Lilla. Mark Lilla es un hombre especializado básicamente en tres vertientes. Se nota muy especialmente su solidez en cuanto al siglo XX y especialmente en lo que es la cultura francesa, la cultura alemana y la cultura inglesa o norteamericana también pudiéramos decir. Esas tres vertientes ocupan su pensamiento y se preocupa mucho de las corrientes intelectuales que se han manejado en esos mundos. Es muy versado, habla muy bien los idiomas y los maneja. Entonces ha leído la literatura social, económica, intelectual alemana de los últimos 2 siglos y la conoce y la maneja fluidamente, lo propio de Francia, lo propio de Inglaterra y los Estados Unidos. Entonces se mueve de una manera bastante fluida dentro de todo ese conocimiento. Este libro, que se llama Los pensadores temerarios, justamente habla de eso, los intelectuales en la política, y pudiéramos nosotros acotar, decir, los errores de algunos de estos intelectuales en la política. Y fíjense quiénes son. Este libro se agrupa en 6 capítulos fundamentales, tiene un prefacio y tiene un epílogo. Y ambas cosas las vamos a comentar por separado. Lo importante de los capítulos, para que se sepa, está cada uno dedicado a un pensador. El primero es Martin Heidegger, aunque él lo acopla con Martin Heidegger, Hannah Arendt y Karl Jaspers. Como se sabe hoy en día, Martin Heidegger tuvo una relación amorosa con Hannah Arendt. Estamos hablando de 2 pináculos del intelecto y en el caso de Heidegger de la filosofía, en el caso de Arendt de la filosofía política, en el caso de Karl Jaspers también de la filosofía, y además un pedagogo eminente bajo cuya formación un montón de gente escribió sus doctorados, sus trabajos, estuvo en Heidelberg activo, etcétera, etcétera. Entonces, él los presenta como una tríada, aunque el foco fundamental de ese capítulo se trata de Heidegger y de ya su conocida y probada afinidad con el nazismo, lo cual es muy lamentable. El capítulo número 2 es del eminente jurista, también alemán, reconocido pensador, jurista, en fin, teórico del derecho, Carl Schmitt.
un hombre que dejó una obra vasta, una obra compleja y una obra intelectualmente profunda, de quien también es muy difícil lograr entender cómo alguien que podía manejarse en ciertas profundidades de la teoría del derecho, de la teoría de las constituciones, de la teoría de lo que es la política, en fin, cómo podía tener, como tuvo, una afinidad probada y sólida y maciza con el nazismo, que es una cosa absolutamente antihumana. Entonces, ese tipo de cosas. El capítulo número 3 es un capítulo ya más discutible, pero sin embargo él lo hace y está muy bien escrito. Se lo dedica al intelectual también alemán, judío alemán, Walter Benjamin. Walter Benjamin, sobre todo a la parte final de su vida, cuando Benjamin, ya muy extraviado, está en manos de Adorno, de Teodoro Adorno, y coquetea con el comunismo, en fin, todo aquello, la escuela de Frankfurt, y entonces cuesta mucho tratar de explicarse cómo un hombre de la sutileza de pensamiento de Benjamin cae en el basamento simplista que manejaba Adorno, o con el que manejaba el basamento simplista del pensamiento de izquierda, que es una cosa autorreferente de un pensamiento totalitario. El capítulo número 4 es dedicado a un hombre muy complejo, muy interesante, de quien se ha venido sabiendo más ahora, porque es un hombre que dejó una obra pequeñita que la recopilaron sus alumnos, y su obra escrita ha venido saliendo, está casi toda en francés y no se ha traducido toda, a pesar de ser un hombre muy complejo y muy profundo en muchas cosas, y es Alexander Kojev. Él no se llamaba así, era un ruso emigrado, se llamaba Kolesnikov o algo parecido, y como Alexander Kojev se le conoce, es un hombre que está detrás del GATT, de aquello que se llamaba el General Agreement of Tariffs of Trade, es decir, los acuerdos generales en tarifas y comercio, que se hizo en el año 47, 48. Es un hombre que está dedicado a, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo dedicado a muchas de las instituciones que fueron basamentos de la Unión Europea. Además de ello, tuvo unos cursos sobre Hegel que cambiaron para muchos franceses la historia del devenir en el estudio de la filosofía. En fin, el capítulo número 5 está dedicado a Michel Foucault, el famoso pensador francés, un sujeto que dejó una filosofía, una manera de pensar y unos libros escritos que hoy podemos juzgar a la luz de lo pasado como bastante irresponsables en sus consecuencias, y que sin embargo tuvo una enorme influencia sobre una cantidad de personas. Y el sexto está dedicado a otro francés, Jacques Derrida, o Derrida usualmente se le llama, también un pensador francés que dejó una obra, y ambos son tratados con bastante dureza por parte de Lila, que ha leído sus trabajos, que maneja bien el francés y que se da cuenta de la superficialidad de muchas de las cosas, cuando no la pura irresponsabilidad de mover fuerzas sociales en las cuales estos sujetos o bien no sabían bien lo que estaban trabajando, o bien estaban simplemente moviendo fuerzas para ver cómo iban a actuar luego en lo que sería su influencia en movimientos sociales y movimientos universitarios que están todavía activos. Pasando entonces ya directamente al libro. Les decía, que tenía un prólogo y un epílogo escritos por el propio Lila. Y es muy interesante porque él escribe su prefacio, en donde empieza a hablar sobre el concepto de la filotiranía. Filo, recuérdese, en el término griego, es como tendencia o amor a o acercamiento a, y la tiranía, ¿no? A los tiranos, la persona que gobierna como el déspota, que gobierna por voluntad propia. Y el epílogo es muy interesante porque él lo coloca con una alusión a Platón. Se llama La seducción de Siracusa. Recuérdese, en la carta séptima, para quien haya leído alguna obra de Platón, la carta séptima, donde Platón narra las situaciones cuando él trató de irse a educar a Dion, allá el tirano en Siracusa, etcétera, los viajes fallidos y todo lo que sucedió cuando Platón pensó que podía crear de alguna manera concreta aquello del mandante o regente filósofo, en fin, o que tuviese alguna simpatía o sensibilidad por la filosofía, y que realmente salió con los trastos en la cabeza y pasó absolutamente lo opuesto. De hecho, él comenta, y empieza así ese epílogo con una irónica alusión a algo que le dijese un colega profesor a Heidegger cuando venía ya de vuelta del camino del nazismo y se había dado cuenta un poco de los dislates que habían sucedido y las cosas en las cuales él se había mezclado. Este profesor, viéndolo, le dijo: estás de vuelta de Siracusa, es decir, te viniste a dar cuenta que tú como filósofo no ibas a cambiar nada de estos sujetos que eran simplemente unos ampones políticos. Entonces, bueno, entrando ya directamente a la introducción que hace Enrique Krause, que me parece muy bien hecha, está muy bien escrita como es característica.
característica de Krause. Él empieza así, y fíjense cómo hace un retrato de frente y de perfil de Mark Lilla, quien es un hombre que, repito, tiene pocos libros, tiene pocos trabajos en comparación a otras personas, que en la academia es muy usual esos sujetos que tienen una cantidad de libros que además casi que se pueden tasar por kilo porque realmente dicen poco, son muchas hojas, porque está aquella filosofía de publish or perish, es decir, publique o perezca, y entonces eso obliga a que las personas escriban sin muchas veces haber madurado lo que están diciendo, sino por tener algo que mostrar curricularmente al fin del año. No es el caso de Lilla. Lilla presenta escritos muy macerados, muy bien pensados, y eso lo dice Enrique Krause, y fíjese que así comienza la introducción. Las leo. Estoy en la página 13. Dice: Mark Lilla es una rara avis en el confuso panorama intelectual contemporáneo. Un heredero de los enciclopedistas franceses, la ilustración inglesa y el humanismo alemán. Absolutamente versado en las tres culturas, pero formado en Harvard, donde fue discípulo distinguido del sociólogo Daniel Bell. Allí ve usted los vértices del pensamiento de este hombre, y lo dice Krause rápidamente. Aquí tiene usted. Y además es discípulo de Daniel Bell, un hombre cuya obra, sus ensayos y todo son bastante interesantes. Por cierto, existe un libro de Enrique Krause en donde él entrevista a Daniel Bell, una entrevista muy interesante, de un hombre que era polivalente, como era este caso de Daniel Bell, un hombre, un sociólogo bastante interesante. Fíjense ustedes, dice acá más Enrique Krause: la obra más reciente de Lilla, Los pensadores temerarios, los intelectuales en la política, evoca y analiza la trayectoria de varios influyentes pensadores que sucumbieron en distinto grado a la fascinación del poder totalitario, sus líderes carismáticos o sus mesiánicas ideologías. El libro está integrado por 6 ensayos independientes referidos a Martin Heidegger, en la mirada de Karl Jaspers y Hannah Arendt, Carl Schmitt, Walter Benjamin, Alexander Kojev, Michel Foucault y Jacques Derrida. El sugerente epílogo La seducción de Siracusa unifica los 6 textos y propone una explicación a esa misteriosa y por lo general desafortunada atracción que Lilla llama filotiranía. Y ahí se ancla el concepto de lo que estamos hablando. Muy interesante para entender. Y fíjense ustedes, cuando Lilla mete el escalpelo para decir, bueno, ¿cómo puede ser que un sujeto tan absolutamente superior en inteligencia, como puede ser Heidegger, como puede ser Schmitt, puede caer en el embelesamiento de algo tan primitivo como la ideología del nacionalsocialismo? Es decir, ¿cómo puede darse esa incongruencia? Aquí Krause también, que ha leído con detenimiento el epílogo, nos dice lo siguiente: el resto de las figuras intelectuales que aborda Lilla se involucró irresponsablemente en el vértigo político de su tiempo. Según Lilla, a todos estos los caracterizó una falta de conocimiento y una falta de humildad. Lilla aduce que la seducción de la tiranía se explica menos por la acción del seductor que por la recepción del seducido. Hay un tirano agazapado en todos nosotros, un tirano que se embriaga con el eros de su yo proyectado hacia el mundo y que sueña con cambiarla de raíz. Por desgracia, muchos intelectuales del siglo XX tomaron caminos distintos. Integran lo que Lilla llama el coro filotiránico, en el que pudo haber incluido autores ingleses como H.G. Wells, que admiró a Stalin, americanos como Ezra Pound, que sirvió a Mussolini, o algún rapsodo de los dictadores de derecha o de izquierda, como ha habido tantos en Latinoamérica. Entonces, es muy interesante porque, repetimos, es una cosa que está allí. Y muy, muy importante la óptica que dice Krause, radica más en esa falta de humildad de parte de quien se deja seducir por todo esto, dando cabida a soluciones fáciles y rápidas cuando se sabe que en política la democracia hasta ahora, y en particular la democracia liberal, es precisamente el camino más difícil, más de equilibrio y complejo que se pueda transitar, pero el único que puede lograr por lo menos, si no la máxima felicidad, cuando menos la mínima infelicidad posible, porque es el único que nos presenta un progreso sostenido. Y quien tenga duda, refiérase por favor al video Factfulness, que lo reseñamos en otro momento, donde están medidas esas variables que le estamos tratando de decir. Paso más en este libro de Los pensadores temerarios de Mark Lilla, y todavía sigo en la introducción que hace Krause, que me parece que está muy bien lograda porque es muy breve, pero dentro de su concisión no hace ninguna concesión, es decir, pone las cosas, los puntos sobre las íes. Dice lo siguiente: Foucault, dice acá, porque está hablando de cada uno de los capítulos, ¿no? Hablamos del capítulo de Benjamin y tal, y pone en el capítulo ese: Foucault llegó a apoyar
todas las corrientes autoritarias de su época, desde el maoísmo hasta la revolución del ayatolá en Irán. Alma perturbada y atraída por las llamadas experiencias límite de la violencia, el sadomasoquismo, el suicidio, Foucault buscó en el mundo la versión amplificada de sus obsesiones y proyectó su vida hacia la esfera de la política sin tener el menor interés en ella ni aceptar la más mínima responsabilidad. Eso es grave, eso último, y es cierto. Su marxismo incluyó la defensa de la violencia. Hablaba de tribunales populares que prescindieran de las formalidades judiciales, por ejemplo. Ese es el caso de Foucault. Y además que decir que Lila lo denuncia muy claramente, cosa que no ha hecho alguna historia posterior en donde en las universidades se le sigue leyendo y eso no es lo malo. Lo importante es que se le lea, pero que se le lea críticamente y que se entienda lo que este señor trató de decirle cuando, como por ejemplo, en unas conversaciones que aparecen ahí con Chomsky, sale hablando, creo que es en televisión, no estoy seguro, ya las voy a citar, donde dice unas declaraciones sumamente irresponsables llamando a la violencia popular, cosas que es muy delicada, y sobre todo el primer conocimiento que toda persona que esté abocada al estudio de las ciencias sociales debe saber es que las fuerzas sociales no deben llamarse de esa manera, porque no son soluciones sino suma de mayores problemas. Dice acá, sigo en Krause, el análisis más pertinente del libro para nuestro tiempo trata la figura contemporánea de Jacques Derrida. Su nombre nació en 1930, falleció hace como unos 10 años, 12 años. El filósofo que ha dedicado buena parte de su vida a la llamada deconstrucción del legado humanista occidental y que despectivamente llama logocentrismo. La explicación histórica de Lila parte del estructuralismo. Aparece en la Francia de la descolonización y se manifiesta en un sentimiento de culpa por los pecados de Argelia. Recuérdese, era colonia francesa. Algunos intelectuales franceses echan por la borda toda la tradición occidental tachándola de eurocentrista. Así nace el relativismo moral y el antihumanismo radical de Derrida. La neutralización de la comunicación de Derrida significa la neutralización de todo patrón de juicio lógico, científico, estético, moral y político, dice Lila. Un anything goes, es decir, cualquier cosa vale, que desemboca en el nihilismo extremo o peor aún, en la vieja doctrina antiliberal de Carl Schmitt. Una cosa bastante interesante. Este es uno de esos libros que hay que leerlo y en el caso personal, yo es la segunda vez que lo compro. La primera vez lo tuve en mis manos en una primera edición antes que esta, hace unos 10 años, 12 años, no recuerdo. Y es un libro que no por lo breve que pueda parecer, 190, 180 páginas, cada capítulo tiene en sí mismo una digestión necesaria. Entonces usted tiene que leerlo de a poco. Si puede acceder a él, se lo vuelvo a mostrar porque me parece que es un libro fundamental. Los pensadores temerarios, los intelectuales en la política, de Mark Lila. Si usted puede acceder a este libro, la verdad es que vale la pena todo. Es decir, es uno de esos libros en los cuales es muy poco lo que se pierde y aún teniendo críticas en algunas cosas, uno puede darse cuenta que Mark Lila es esa rara avis que dice Krause, que tarda mucho tiempo en formarse en cada país. Es difícil cuando los países necesitan tiempo de estabilidades sociales y económicas para empezar a florecer sobre esa agua calmada una estructura intelectual y de pensamiento que tenga alguna trascendencia. De otra manera es muy difícil. Los países que están en permanentes altibajos, que están permanentes subiendo y bajando económica o políticamente, no tienen mucha capacidad de crear algo sostenible. Uno se da cuenta en el caso de Lila que es la nata que se ha formado en ese Estados Unidos de posguerra y que ojalá se mantenga dando pensadores así. Sin embargo, uno teme porque puede ver en algunas universidades, ahora que está esto de moda de la cultura de la cancelación y todas esas barbaridades que hemos visto, que no son sino la reducción del pensamiento a puros absurdos emocionales, uno tiende a pensar, ojalá que eso no se acabe, ojalá que existan este tipo de personas que pueden mirar la foto amplia y llevarla a una alta definición. Es decir, presentar no una foto borrosa, sino ir explicando los detalles los pormenores que pueda tener esa foto. Estoy ahorita en el prefacio que escribió el propio Lila y dice lo siguiente, fíjense ustedes, a lo largo del siglo XX, las democracias liberales de Occidente han sido descritas con tintes siniestros. En algunos casos, como auténticas cunas de las tiranías, de la tiranía del capital, del imperialismo, del conformismo burgués, de la metafísica del poder, incluso del lenguaje. Casi nunca se discutían los hechos que parecían estar claros para cualquiera que leyera las noticias de los periódicos y que tuviese un sentido moral equilibrado. Pero los hechos no bastaban, porque algo ocurría en lo más profundo de las mentes de los intelectuales europeos, algo inquietante.
cómo trabajan esas mentes y qué buscan en la política. Ese es justamente el comienzo de la pregunta investigativa que lleva a promover el libro. Y él cita varios textos acá que son una especie de variables independientes que transversalmente se distinguen en el texto. Uno de los que lo movió, es el libro El pensamiento cautivo de Czeslaw Mislov, que dice aquí, no es un tratado sistemático, pero presenta, digamos, esa forma de adaptarse a las tiranías, algunas veces de automoldearse a una tiranía, buscando no solamente la aceptación o el beneficio pecuniario simplemente, sino buscando algún tipo más de aclimatación a ese mundo artificial que es el mundo creado por el totalitarismo o el autoritarismo diverso. Entonces es muy interesante verlo así. Sigo entonces presentándoles un poquito más, ya el tiempo siempre tirano, hay que apurarse un poquito para no hablar demasiado. Fíjense ustedes, le pongo acá, es muy lindo algunas cosas que, sobre todo en el caso de cuando Jaspers analiza a Heidegger. Jaspers conoció a Heidegger, a pesar de que se trataron de usted toda la vida y luego se separaron ya Jaspers después de lo sucedido con la Segunda Guerra Mundial y la falta de retractarse de Heidegger, que nunca se retractó de las cosas más terribles y al contrario trató de usar siempre su inteligencia para saber taparlas y cubrir mucho de lo que hizo. Algunas de las apelaciones que le hizo Jaspers a ese hombre que conocía prácticamente desde que eran dos jóvenes adultos o algo así, y como alguien que admiraba su obra. Y en el caso de Heidegger es paradigmático también, no solo el caso de Jaspers, sino de muchas otras personas que siempre sentían una enorme admiración por su obra, pero a la vez como persona había una distancia necesaria, cuando no una directa repulsión hacia esa especie de camaleonismo que podía diagnosticarse en sus declaraciones y actuaciones. Fíjense ustedes, él habla aquí, este hombre está muy versado en las investigaciones diversas y entonces dice aquí lo siguiente: en la autobiografía filosófica de Karl Jaspers está este pedacito, este extracto, dice aquí: a través de Heidegger veo en un contemporáneo ese algo que solo suele encontrarse en el pasado y que es esencial para filosofar. Veo su profundidad, aunque encuentro también algo que me es imposible asir, algo difícil de aceptar. A veces me parece que un demonio ha anidado dentro de él. A lo largo de los decenios ha crecido una tensión entre el afecto y la extrañeza, admiración ante sus habilidades y rechazo por sus incomprensibles locuras, la sensación de haber compartido la fundación del modo de filosofar y de hallar en él las huellas de una actitud completamente diferente respecto a mí. Es decir, ahí se está viendo, y además es muy revelador la noción que tuvo siempre Jaspers sobre Heidegger. De hecho, uno de sus últimos obras está por allí, la debo tener, pero está en alemán. Es ese libro, Notas sobre Heidegger. Vamos a ver si le podemos dedicar en otro momento algunas observaciones en las cuales el análisis de Jaspers revela una madurez de la que careció absolutamente Heidegger en toda su vida. Es decir, un análisis en perspectiva de las cosas. Si bien Heidegger es el talento filosófico, y eso no se puede negar, para eso está la obra, justamente para demostrarlo, la madurez en cambio emocional e intelectual de Jaspers para mirarlo y completamente retratarlo en su momento, con sus debilidades y fortalezas, es admirable. Seguimos ahora, bueno, dice acá, justamente acá, repasando sobre la vida de Heidegger, dice acá Mark Lilla, fíjense ustedes, ahora se sabe que Heidegger apoyó manifiestamente a los nazis, al menos hasta finales de 1931, que sí trabajó activamente para conseguir el cargo de rector de la Universidad de Friburgo, que una vez que consiguió ese cargo, empeñó todas sus fuerzas en revolucionar la universidad y que ofreció por toda Alemania conferencias de propaganda que siempre acababan con el respectivo Heil Hitler, ¿no? Es decir, que ya no se puede estar tapando algo que algunos por conveniencia, otros por afecto, etcétera, lo han hecho. De manera que eso lo pone allí. Sigo tratando de llevarles algunas cosas. Es muy rico los análisis que presenta Lilla. De verdad es un texto que vale la pena leer. Paso al próximo autor, es Carl Schmitt. Y que, bueno, el análisis de Carl Schmitt es demoledor, es muy bueno, se basa en varios textos que se han dedicado últimamente a desentrañar la obra de Schmitt, que por cierto tiene en Alemania. Hay dos figuras en Alemania, dos o tres, que son de una herencia compleja para los alemanes contemporáneos. Una de ellas es Carl Schmitt, por supuesto, otra es Ernst Jünger. Es decir, son sujetos de quienes se sabe tuvieron probadas afinidades con el nazismo, pero a la vez
vez no puede nadie en ningún momento separarse la originalidad, en muchos casos, cuando no la pura genialidad de su pensamiento. Entonces, la herencia es compleja. Varios intelectuales se han dedicado a analizar bien esto de una manera más o menos incisiva. Les leo un pedacito, estoy en la página 64. Dice: el alcance de los escritos políticos de Schmitt es abrumador. Y al menos en inglés, muchos de sus trabajos más destacados están todavía por traducirse. Entre ellos, ensayos sobre la historia de las ideas, geopolítica, formas de gobierno, la relación entre la Iglesia y el Estado y las relaciones internacionales, así como el impresionante tratado Teoría de la Constitución, escrito en 1928, que ahora va por su 8ª edición alemana y que se considera un clásico sobre el tema. Sin embargo, la mejor introducción al pensamiento de Schmitt es Der Begriff des Politischen, el concepto de lo político, un breve ensayo que Ernest Junger describió en cierta ocasión como una mina que estalla en silencio. Apareció como artículo periodístico en el 27 y su autor lo amplió y corrigió numerosas veces y ahora ha sido traducido y editado en traducción inglesa. Lo hay en español, lo tiene Alianza Editorial también, es una de las que lo tiene. Y además ese es uno de esos textos seminales porque provocó luego, cuando fue publicado, reaccionó un joven que estaba en ese momento leyéndolo, que es Leo Strauss, el famoso y eminente filósofo político posteriormente. Bueno, Schmitt, cuando leyó la crítica de Strauss, se quedó tan impresionado que de hecho fue una de las personas que ayudó para que Strauss obtuviese una beca importante, y eso tiene que ver con el despegue de la carrera académica posterior de Strauss. De manera que usted puede darse cuenta cómo Schmitt era un hombre que podía valorar la crítica incluso cuando no le era tan clara, porque ya ese sentimiento de la teología política y aquello de que las decisiones en política tenían más que ver como una especie de teología profana, un pensamiento que tiene una explicación un poquito más profunda que esa, pero para decirlo en corto, Strauss reaccionó completamente y se colocó en las antípodas, y tuvieron durante mucho tiempo debates que se extendieron a la obra posterior de Schmitt y que Strauss le mantuvo siempre una distancia importante. Sigo leyendo un pedacito más, vamos a ver cuánto tiempo nos queda muy poquito, ya un par de minutos. Dice acá, estoy en la página 69, hay muchas otras razones por las que las obras políticas de Carl Schmitt sigan estudiándose en la actualidad. Una de ellas es que sus preocupaciones políticas, soberanía, unidad nacional, el peligro de ignorar la enemistad entre las naciones, la guerra, la estabilidad constitucional, han vuelto a ser otra vez temas centrales de la política europea. Se cuenta entre los pocos teóricos políticos que han estado involucrados en cada una de las cuestiones que Alemania ha tratado en el siglo XX, el caso de Carl Schmitt, ¿no? La filosofía política hasta hace poco estaba dominada por el marxismo y la escuela de Frankfurt, que desdeñaba el examen de cuestiones políticas tradicionales, tales como la soberanía, el constitucionalismo y la autoafirmación nacional. Por ello, pues, mucha gente que empieza a volcarse estos términos, en lo que los empieza a investigar, se da cuenta que no hay que escarbar mucho para topar rápidamente con una de las rocas fundacionales allí en el pensamiento contemporáneo, y seguramente Schmitt tiene o directa o indirectamente algo que ver. Les digo más, vamos a ver si nos alcanza un pedacito. Aquí tenemos, sobre Kojève. Realmente tengo este libro tan subrayado, yo les puedo mostrar cualquiera de las páginas sirve, pero está tan subrayado que esto fue motivo de un chiste con un colega que me decía: ¿por qué tú no subrayas lo que no vas a leer? Porque es más fácil, porque está todo rayado. Incluso tuve que ponerle 2 o 3 colores para poderlo separar. Este señor Kojève, a quien espero referirme en posteriores videos, porque tengo de él varias obras, alguna en francés, otra que se ha puesto en castellano, etcétera, etcétera, es uno de esos hombres muy, muy interesantes del siglo y muy menospreciado por algunos, casi siempre no adecuadamente tasado. Uno de los pocos pensadores que creo que le ha dado la validez que merece es Antonio Escotado, a quien le he escuchado en las conferencias referirse con una admiración prácticamente sin ambaje. Es decir, mire, Alexandre Kojève es uno de esos genios que tuvo el siglo XX, que estuvo metido en una u otra cosa y en todas descolló. Lo que pasa es que sabía rápidamente desaparecer de escena. Es una cosa que él se colocaba siempre en un segundo plano y dejaba que otras personas tomasen el lugar de las luces. Fíjense ustedes, acá les leo en la página 112 lo siguiente. Él hablaba de sí mismo, decía: Kojève no afirmaba ser original en ninguna de estas consideraciones que exponía sobre su teoría de Hegel y la exposición que él hacía en particular de el amo y el esclavo.
Dice lo siguiente: era consciente de que los hegelianos de izquierda y de derecha del siglo XIX ya habían desarrollado muchas de estas nociones. Su única ventaja, pensaba o decía, era haber vivido después de ellos y haber tenido el privilegio de ver cómo y por qué la historia confirmaría a Hegel, además de comprender sus consecuencias en el futuro. La más evidente, que la historia había terminado. Desde la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, la historia moderna no ha sido más que un escenario donde hacen su aparición las derivaciones de estos últimos hechos históricamente genuinos. Con la Revolución Francesa se estableció la idea de reconocimiento mutuo y desapareció el pensamiento humano, la distinción entre amo y esclavo. Con el desarrollo post-napoleónico del Estado moderno y de la economía, los seres humanos han alcanzado la última frontera donde se preparan para alcanzar la igualdad y para convertirse en ciudadanos y consumidores satisfechos en lo que Kojève llamaba un Estado homogéneo y universal. Y hoy denominamos comunidad internacional o economía global. Eso es más o menos lo mismo. Todos los acontecimientos políticos de los últimos 2 siglos, guerras, conquistas, revoluciones, golpes de Estado, tratados y masacres, se orientan hacia este último objetivo. La Revolución China, señaló secamente Kojève a un entrevistador, no es nada más que la introducción del Código Napoleónico en China. Imagínense ustedes los términos como este hombre veía las cosas. En verdad muy interesante. Y bueno, por supuesto, la enorme reverencia con que se le trataba en Francia a este hombre que dio los cursos en la Escuela Normal Superior durante unos 6 años. Y fíjense acá, dice él, durante 6 años un pequeño pero enormemente influyente grupo de iniciados se postraron rendidamente a sus pies mientras él le explicaba línea a línea la fenomenología de Hegel, hasta entonces no traducida al francés. En su audiencia se contaban, imagínense ustedes esta plana de pensadores: Raymond Aron, Eric Weil, Maurice Merleau-Ponty, André Breton, Georges Bataille, Raymond Queneau y Jacques Lacan. Sartre, dice él, con mucha ironía, dice acá Lila, Sartre, que podía haber aprendido muchas cosas de Kojève, no asistió. Y es interesante porque en otro libro podemos ya ampliar esto más en sentido. Muchas de estas personas hablaban con una enorme reverencia. De hecho, Lacan, que era un hombre no precisamente conocido por humilde, siempre le hablaba de mi maestro Kojève. Imagínense ustedes los términos, ¿no? Entonces es interesante. De hecho, Lila expande, dice Roger Caillois, o Calois, no sé el francés si se pronuncia bien, insistió en su extraordinaria impronta intelectual sobre toda una generación. Según Bataille, cada encuentro con Kojève lo dejaba roto, aplastado entre la espada y la pared, sin aliento y 10 veces muerto. En sus memorias, Raymond Aron situó a su amigo Kojève entre los 3 más grandes pensadores que hubiese conocido en toda su vida. Y es que él divide la vida de Kojève en 2 partes. La primera, que es esa parte filosófica y de enseñanza de filosofía, y luego, cuando después de la Segunda Guerra, él se abocó a crear instituciones, tanto en Europa como en los países y así llamados en desarrollo, que no eran otra cosa que las excolonias que estaban buscando alguna aparición dentro del concierto internacional y empezar a tener instituciones donde pudiesen moverse. Me quedan por discutir 2 capítulos y el epílogo, pero en realidad el tiempo es un tirano. Me quedan Foucault y Derrida, pero hay que decir que Leila los despacha con bastante autoridad y los pone bastante en su sitio. Hace recordar también una frase de Escotado, a quien vuelvo a citar, que decía que muchos pensadores de Francia durante el siglo XX habían logrado viajar en primera clase con un ticket de segunda. Se pudiera decir realmente que en el caso de estos 2 pensadores es algo parecido, porque no representan el gran y profundo pensamiento de la filosofía francesa, sino sujetos que en el momento han sido adoptados y tristemente además replicados en los Estados Unidos. En el caso de Derrida, con su famoso logocentrismo y su deconstrucción, que no es otra cosa que la destrucción heideggeriana llevada a unos términos bastante maleables. No queremos quitarles más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado allí. Tenemos más análisis de libros si esto le interesa. El libro que nos ocupó es Mark Lila, Los Pensadores Temerarios. El libro vale cada hoja. Está realmente muy bien escrito. Es uno de esos libros que da para pensar y es el libro que inaugura y cimenta el concepto de la filotiranía, el amor o la atracción por los intelectuales, por algunas formas políticas funestas que han sido criminales en la historia de la humanidad. Les habla Ivo Hernández, venimos con más libros. Si esto les interesa, dele que le marque allí, márquelo y déjelo pendiente para poder seguir atentos a nuestras nuevas presentaciones de libros. Les deseo a todos una muy feliz semana.